Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Tanta semana que no nos veíamos. Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy día sábado 5 ya de agosto. Ya cada vez la cuenta regresiva sigue y los días pasan y hay que seguir indagando y estudiando para la paz. Así que ánimo nomás para todos los que están en este proceso. Espero que estén súper. Bueno, esta era una clase que tenía pendiente yo con ustedes, que mucha gente me lo había solicitado, en el cual es la suficiencia de datos, ¿ya? Donde son ese tipo de preguntas, una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas, se requiere información adicional, o cada una por sí sola en sí, y para muchos se les complica bastante. Recuerden que ahora este tipo de preguntas solamente sale en la Mate 2, que son una pregunta de cada eje temático. Ahí, saludo ahí a los chiquillos del colegio, de cuarto B y cuarto D en particular, que están ahí estudiando a full, y también a los chiquillos del segundo B y segundo C, para que vean que les mandamos saludos también. Bueno, comencemos entonces. Los ensayos, ya, y en la parte de competencia matemática 2 aparece estas instrucciones para las preguntas de suficiencia de datos. Al inicio ahí cuando uno empieza un ensayo. Dice la pregunta de suficiencia de datos, no se pide la solución al problema, sino que se decida si los datos proporcionados, tanto con el enunciado como en las afirmaciones 1 y 2, se puede llegar a la solución del problema. Es así que se debe marcar la opción, y ahí aparece cada una de ellas. Una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, y se requiere información adicional. Yo la verdad es que hice ahí en los pasos siguientes, en la siguiente, perdón, hice pasos a seguir para resolver este tipo de preguntas y así no complicarnos mucho. La verdad es que acá anoté 5 pasos que creo yo que son bastante eficientes y para no confundirnos con cada una de nuestras preguntas que pueden salir en algún ensayo o en la misma materia 2. Aparece el paso número 1, dice leer y o resolver o reducir el enunciado. Hay veces que aparece mucha información en el enunciado, entonces a veces es bueno reducir, resolver un poquito, aplicar algún truco o alguna factorización, por ejemplo, o simplemente achicarlo y así poder después leer las afirmaciones. Bueno, después el paso 2 dice ver solamente la afirmación 1 por sí sola y tapar la 2 por sí sola. Yo la verdad es que la 2, cuando veo la 1 la tacho la 2 y solamente me enfoco en lo que dice la afirmación 1. De manera análoga, en el paso 3, veo solamente la afirmación 2 y tapo o tacho la afirmación número 1 por sí sola. Entonces, ¿qué pasaría ahora en el paso 4 si ambas son falsas o no me permite concluir nada? O sea, que me deja ahí como, ¿qué pasa entonces? Veamos, o vemos en realidad ambas afirmaciones juntas, o sea, una y dos juntas. Entonces, ¿qué pasaría después en el paso 5 y último? Si ambas afirmaciones juntas, una de ellas es falsa, la información sigue siendo insuficiente para resolver el ejercicio y o el problema, entonces quiere decir que se requiere información adicional. Que falta información, entonces yo no puedo responder a mi enunciado. Ya, entonces, la verdad es que estos son los pasos que yo sugiero para este tipo de preguntas y para no tener tantas confusiones y no sea tan complejo. Ya, entonces, bueno, aquí yo quise juntar un ejemplo que es del modelo del DENRE del año 2020, antes de ver los ejercicios propuestos, que la verdad saqué, como siempre, de varios lados, del DENRE, del Pedro Valdivia, del CEPECH, del Novaduc, que ahora se unió con nosotros también, y de todo tipo para que vean el nivel, etcétera. Pero primero, veamos este ejemplo. Dice, sea m y n números enteros. Y recuerden que los números enteros, ¿quiénes son? Los positivos, los negativos y el cero, el conjunto z. Se puede determinar que 3 elevado a n cuadrado menos m cuadrado es igual a 81. Si se sabe qué, y ahí aparecen las afirmaciones 1 y 2 respectivamente. Entonces, como bien dije anteriormente en el paso 1, primero lo que podríamos hacer
que en la información que me dan podría tal vez reducir un poco. Y me doy cuenta que n cuadrado menos m cuadrado es simplemente la diferencia de cuadrados. Y eso, ¿cómo se podría hacer? Se podría factorizar y podríamos escribirlo como n menos m por n más m, que va a ser igual a 81. Yo quiero llegar que esa expresión me resulte y llegue al valor numérico 81. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer lo que dije anteriormente, voy a leer la 1 por sí sola y voy a tachar, voy a ir a tachar o a tapar la 2 y voy a ver con esta información a ver qué me resulta. Entonces dice que la información de la 1 por sí sola, n menos m es igual a 2. O sea que este pedacito de acá es 2. Entonces yo podría reemplazar 3 elevado a 2 por n más m. ¿Ya? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Con esta afirmación puedo determinar que me da igual a 81? Y la verdad es que no. Uno podría decir, bueno, pero m y n como son números enteros, pueden ser infinitos, ¿cierto? Pero podría estar ahí probando mucho y no llego a lo que me solicita. Entonces, con la 1 por sí sola quedo ahí como en dudas, como me falta algo. ¿Qué podría ser? Entonces, al parecer, la 1 por sí sola no puede sola. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? De manera análoga, voy a ver la 2 por sí sola, donde voy a tapar o tachar la 1 y ver qué me dice la información de la 2. Dice que 3 elevado a n dividido en 3 elevado a menos m es igual a 9. Entonces acá yo me doy cuenta que como son las mismas bases, se está dividiendo, se restan los exponentes, una propiedad de las potencias antigua y clásica que también la pasamos en nuestro canal. Entonces, este me quedaría 3 elevado a n y menos, con el menos m que tiene ahí va a quedar en signo positivo, ¿cierto? Entonces, acá me va a quedar n más m, ¿cierto? Es igual a 9. Entonces acá el 9 yo lo puedo escribir de la forma 3 al cuadrado, ¿cierto? Me va a quedar 3 al cuadrado. Podría cancelar esto sin ningún problema, ya que podría pegarle la inversa ahí, y me va a quedar, de 3 en este caso, y me va a quedar que n más m es igual a 2. Entonces yo voy a ver, con la información que tenía en mi inicio, con la 2 por sí sola, reemplazar solamente, voy a obtener ahí que esa parte de ahí me va a quedar. Entonces, podría decir que me va a quedar 3 elevado a n menos m por 2. Pero también me va a dejar en la duda, porque me va a faltar ese término que está ahí respectivamente. ¿Ya? Entonces, la verdad es que una por sí sola quedamos en duda, dos por sí sola también quedamos en duda. Entonces, ¿qué era el paso que les sugería yo anteriormente? Que viéramos una y dos juntas, a ver si podemos obtener la información. Acá en la 1 me dice que n, entonces, ahora vamos a poner, si juntamos 1 y 2, veamos qué nos da. Entonces, si juntamos la 1, dice que la información de esto es 2. Entonces me quedaría 3 elevado a 2. Y además, en la 2 por sí sola encontré que esto es 2 también. Entonces podría simplemente reemplazar y multiplicar. Y 3 elevado a 2 por 2, que nos da 4. ¿Y cuánto es 3 elevado a 4? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3 da un total de 81. O sea que me da el resultado, puedo determinar que con ambas juntas obtengo ese valor numérico que me pedían al inicio. Por lo tanto, ya como la 1 y la 2 estaban descartadas, obviamente esta estaba descartada,
quedaba entre ambas juntas o se requiere información adicional. Nos damos cuenta que al juntar ambas, sí obtengo el resultado, que es lo que me solicitaban, y ahí, siendo así, la alternativa C, la correcta. Ya, entonces, este la verdad fue un ejercicio que, como dice ahí, lo saqué del Tenra 2020, no era nada del otro mundo, pero se aplicaba un poquito ahí recordar la diferencia de cuadrados y, por supuesto, las propiedades de potencia que siempre están presentes. Ya, así que con ese ejemplo vamos ahora a ver los ejercicios propuestos de PAES, de la XPCU también, o PDT, para ver cómo vamos avanzando y quedar tiki-taka, claro, claro, con este tipo de preguntas. ¿Ya? Espero que haya entendido. Como siempre, cualquier cosa me va preguntando ahí. Gente del YouTube, por supuesto, chiquillos del colegio, me pueden preguntar también de manera presencial o dejando un comentario. Ya, entonces vamos ahora con el ejercicio 1 que auspicia la gente del Pedro de Valdivia. Dice, si n es un número natural, se puede determinar el valor de p, que también sea natural y par, ojo con eso, que sea un natural y par. Sí, y ahí dice respectivamente. Entonces, fíjense que acá voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a tachar la 2 y voy a fijarme solamente en la 1. Entonces voy a anotar ahí. Dice que p es igual a n cuadrado más n. ¿Ya? Entonces, ahí como el n es un número natural, recuerda que los números naturales son del 1 hasta el más infinito, voy a considerar el valor clásico, reemplazar, cuando el n vale 1. Entonces, si el n vale 1, me va a quedar 1 al cuadrado más 1, 1 por 1 son 1, y 1 más 1, 2, son 2. El p obtuve que vale 2, donde el 2 es natural y es par. Por lo tanto, me cumple. Pero, usted sabe que la idea es probar con otros más. Porque si yo llegara a encontrar uno que no es, entonces ahí nos serviría como contraejemplo. Entonces ahora veamos cuando el p valga 2, por ejemplo. Veamos que nos resulta 2 al cuadrado más 2. 2 por 2 son 4. Y 4 más 2 son 6. ¿Y el 6 es natural? Sí. ¿El 6 es par? También. Por lo tanto, me cumple también. Ya démonos otro, un número más grande, no sé. Que el p valga 10, el n valga 10, perdón. Entonces 10 al cuadrado más 10. 10 por 10 son 100. Y 100 más 10 son 110. ¿Y 110 es un número natural? Por supuesto que sí. ¿Y es par? Claro que sí. Entonces ya nos dimos cuenta que siempre que nosotros consideramos un número natural cualquiera, obtenemos que el p también es un número natural y además es par. Por lo tanto, con la 1 por sí sola, yo podría hacer el ejercicio sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué podría juntar acá? ¿Qué podría descartar? Podría sacar ambas juntas y podría descartar ahí 2 por sí sola. O es una por sí sola, o cada una por sí sola. Y yo creo que se requiere información adicional, también se podría descartar sin ningún problema, ya que encontramos que sí se puede hacer con la 1. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tapar esto, chao, con la 1, y me voy a fijar qué me dice la 2 por sí sola. Dice que P es igual a 2 por n menos 1 en paréntesis, obviamente, o abrimos paréntesis nuevamente, 2n más 1, cerramos paréntesis y abrimos paréntesis, 2n más 1. ¿Ya? Entonces, a ver, acá recuerden que podemos ir probando con cualquiera. Pero, ¿qué pasa si yo considero cuando el n vale 1 en este caso? Si el n vale 1, me va a quedar de la siguiente manera, que p es igual, y me va a quedar 2 por 1 menos 1, por 2 por 1 más 1, por 2 por 1 más 1, ¿cierto? Pero cuando tengo 1 menos 1, esto me da 0. Y 0 multiplicado por algo, todo esto me va a dar 0, ¿cierto? Entonces obtengo yo que el p es igual a 0. Pero el p decía que tenía que ser un número natural. Ahí el 0 no es natural. Por lo tanto, ahí yo lo que acabo de encontrar, si considero con el n igual a 1, es un contraejemplo.
Entonces ahí me doy cuenta yo que contra ejemplo. Después no escribía con el mouse. Se perdió un poquito la práctica. Entonces, si yo considero con el n igual a 1, me doy cuenta que no me cumple, porque el 0, sí, el 0, recordar que el 0 es neutro, es nada, es par también, pero no es un número natural. Por lo tanto, ahí esa no me serviría. Por lo tanto, vuelvo acá, tapo vuelvo a la 1 y la 2, entonces esta no me sirve. Por lo tanto, ya sé que la alternativa correcta sería simplemente la letra A, una por sí sola. ¿Ya? Eso era el ejercicio que auspicia el Pedro Valdivia, si no me equivoco, este es del 2021, pero sirve, por supuesto, para reforzar y ejercitar. ¿Ya? Entonces vamos ahora con el siguiente, con la número 2, que auspicia el pre-UCB. ¿Qué dice el pre-UCB? Dice, si B es el doble de A, entonces vamos a empezar a escribir alguna información. B es el doble de A. Y el A% del B% de H es 24. Mira, aquí justamente estamos indagando un poquito los porcentajes. Recordar que el A% A partido en 100, la palabra D y el del significaba multiplicación, del B% de H es 24. ¿Cierto? Entonces dice, se puede determinar el valor de H si se sabe qué, y ahí aparece cada una de las soluciones. Bueno, aquí esto lo voy a despejar un poquito, el valor de H, acá. Entonces me va a quedar que H es igual a, bueno, acá 24, no voy a multiplicar nada, no voy a multiplicar nada, sino que voy a simplemente despejar acá el resultado ahí de la información. ¿Ya? Entonces, tenemos esa información, ¿de acuerdo? Y podríamos ver qué sucede con una por sí sola. Entonces voy a hacer lo mismo. Está ancho la 2 y me fijo solo en la 1 por sí sola. En la 1 por sí sola dice que el A vale 10. Si el A vale 10, si el A vale 10, yo podría decir de manera inmediata que el B es 2 veces el 10, o sea, 20. Podría reemplazar eso de acá y obtengo que el A vale 10 y el B vale 20. Y como yo quiero el valor de H, podría reemplazar acá en la información y acá quedaría 10, acá me quedaría por 20, simplifico, bla, 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 y obtengo el valor de H sin ningún problema. ¿Ya? Recuerden que este tipo de preguntas no es necesario encontrar que el H valga, no sé, 20 o que valga 5. No nos interesa, a nosotros nos interesa que con esta información, si ya reemplazo ahí y después reemplazo acá, y ya sé que me va a quedar números, los puedo simplificar y me va a dar un valor numérico para H, ya con eso basta. Entonces, así me economizo todo ese reemplazo y podría decir que con la una por sí sola, sí puedo responder nuestro ejercicio. Entonces, ahora, bueno, aquí está chao y está chao. Es una por sí sola o cada una por sí sola. Veamos qué dice la 2, pues veamos. Dice que en la 2 dice que A más B es igual a 30. Ya, pues, pero recordar que A más B, el B valía 2 veces el A. Entonces es igual a 30. Por lo tanto, 3A es igual a 30. Dividimos todo eso en 3 y me quedaría que el A vale 10. Por lo tanto, si el A vale 10, automáticamente yo puedo decir que el B valdría 20. Y ahí nos encontramos en la misma situación que en nuestra afirmación de la número 1. Por lo tanto, la 2 también me serviría sin ningún problema para responder este ejercicio. Por lo tanto, ya sé que esta se eliminaría y la alternativa correcta es la letra D, que sería cada una por sí sola. Es decir, que con la 1 me sirve, puedo resolverla. Con la 2 también me sirve y puedo resolverla. Por eso es cada una por sí sola. Así que ahí está el ejercicio número 2. Espero que lo haya entendido. Cualquier duda, como siempre, me la va a preguntar. Vamos con la 3, ¿qué auspicia CPECH? ¿Qué pasa con el CPECH? Sean A, B números enteros positivos. ¿Ya?
Acuérdense que los números enteros, ¿quiénes eran? Los puntos Z, los negativos ya no van, el Z tampoco, entonces los mayores que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se puede determinar que A más B dividido en 3 es un número par, sí, y ahí aparecen las afirmaciones. Dice que A es el quíntuple de B, entonces voy a descartar, tachar la 2 y me voy a enfocar solo en la 1 por sí sola. Dice que la A es el quíntuple de B, ¿cierto? Entonces yo lo que podría hacer es reemplazar acá, a ver qué me da. A, pero la A, ¿cuánto vale? 5B, lo reemplazamos al tiro, más B dividido en 3, donde eso me va a resultar 6B dividido en 3, simplifico ahí por 3 y me quedaría 2B. Entonces, yo como sé que A y B son números positivos, enteros, positivos, dice, se puede determinar que eso es un número par, sí. Si yo me doy cualquier número para B, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, etc., eso siempre me va a dar positivo. Además, que acuérdense cuando nosotros decíamos un número par, 2n, 2n más 2, 2n más 4, 2n más 6. Entonces, con esta información, yo puedo obtener que eso que está ahí sí es un número par. Por lo tanto, la 1 por sí sola sería correcto. Entonces, vamos ahí a borrar la 1 por sí sola. Bueno, aquí descarto esa, descarto ambas juntas, descarto esa de acá. Y me quedaría que es la 1 o es la cada una por sí sola, la D. Dice que A más B es múltiplo de 3. O sea que esto de acá es múltiplo de 3. Y recuerden que los múltiplos de 3, ¿quiénes son? Puede ser 3, ahí vamos a poner 2. Puede ser 3, 6, 9, 12, 15, punto, 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 porque tenemos muchos más. Entonces, si este vale 3, ya al reemplazar acá, me va a quedar 3 dividido en 3 y eso me va a dar 1. Ah, pero el 1 es par, no. Y ahí ya me di cuenta que no me sirve. A lo mejor con este sí me sirve. Este es 6 divididos, o 6K si quieres poner, si quieren le pueden escribir. Ya, pero este va a ser 6 dividido en 3 y eso va a dar 2. Ya ese sirve. Y en el caso del 9, ¿qué va a pasar? 9 dividido en 3 y eso va a dar 3. Entonces también va a ser impar, no es par. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que va intercambiado. Uno es impar, el otro es par, uno impar y así sucesivamente. Por lo tanto, con la 2 por sí sola no me sirve, no puedo resolverla y ya me doy cuenta que solamente la 1 por sí sola puede obtener el resultado del ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí. Entonces ahí está la número 3. Veamos la 4. Un poquito antigua, del DENRA 2016, pero nos puede servir ahí para ir jugando, indagando y recordando un poquito los cuadrados de binomio que aquí están escondidos. Dice, se puede determinar que Q es un número irracional, si se sabe que. Recuerden que los números irracionales, ¿quiénes son? Los que no se pueden escribir como fracción, en particular la raíz inexacta, el pi, el Euler, etc. Entonces, bueno, acá voy a hacer esto. El valor de Q quiero saber si es un número racional, ¿ya? Entonces voy a resolver un poquito el cuadrado de binomio acá, en la 1. Sí, porque es un cuadrado de binomio. Me quedaría Q cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Más Q cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa forma era que ustedes deberían saberla así muy bien. Se cancelan esas de acá y me va a quedar 2 veces Q cuadrado más 2, ¿cierto? Entonces, acá, Q dice, se puede determinar que Q es un número racional. Te decía que el Q tiene que ser un número racional, pero esa expresión de acá decía que es un número racional. O sea, si yo me considero algún valor para Q acá, no sé, por 1 o el mismo 0, no nos va a dar irracional, porque me queda, si vale 0, me queda 2, el 2 no es irracional. Si vale 1 me quedaría 4, tampoco es irracional. Entonces, con la 1 por sí sola, no me sirve, no me cumple que el Q sea irracional.
Por lo tanto, la 1 por sí sola la escribimos con una X. De no. Entonces, chao esta. eh, chao esta. Chao esta. O es 2 por sí sola o se requiere información adicional. ¿Cierto? Entonces veamos qué pasa acá. Dice que esto mismo, pero con un signo menos, es un número racional. Veamos. Si resolvemos esto de la 2, me quedaría primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos, ojo ahí con el menos, los paréntesis. Resolvemos y después cambiamos. Cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Cambiamos los signos. Si este era más va a pasar a menos. Si este era menos va a pasar a más. Y me va a quedar ahí. Entonces ahí nos piteamos estos dos loquitos. Me piteamos este de acá. Y me va a quedar que el resultado es 4 veces Q. Y yo sé que toda esa expresión que era ahí era irracional. Entonces si el Q, si todo eso es irracional, si yo me doy un valor, no sé, raíz de 2, raíz de 3, pi, etcétera, va a ser 4 por lo respectivo, siendo así que el Q va a ser un número racional. Y eso es lo que me pedían, que el Q fuera un número racional, entonces me va a cumplir con la 2 por sí sola, entonces ya podría decir sin ningún problema que la letra B es la correcta. Ya, así que ahí está el ejercicio que auspicia el DENRO 2016, antiguo, pero sirve para estudiar. Vamos con la 5, ¿no? Démosle con la 5. Vamos a ponerle un poquito de turbo, porque ya al parecer tengo la sensación que ya quedó más claro. Ya, pero si no, igual ahí después lo pueden detener y me avisan ahí cualquier cosa. Dice en la 5 que auspicia CPEC. Si A y B son números positivos, A y B, se puede determinar que A es igual a B cuadrado, sí, y ahí aparece cada una de ellas. Entonces acá, bueno, la misma idea, chao, de acá, y aquí aparecen los amigos logaritmos. ¿Qué pasa ahí realmente con los logaritmos? Bueno, veamos. ¿Qué nos da? Dice que el logaritmo de A es igual a 2 veces el logaritmo de B. Entonces, por la propiedad, yo podría hacer que el logaritmo de A es igual al logaritmo de B y todo eso al cuadrado, ¿cierto? Y como yo sé, cuando no tiene base, que es 10, logaritmo de base 10, y argumento, bueno, A y B cuadrado en este caso, voy a aplicarle el antilog, ya, la inversa del logaritmo es la exponencial, ¿cierto? Y al aplicarle eso de acá, le voy a poner antilog o la exponencial de 10, por supuesto. Y para ahí se va a cancelar y me va a quedar que la A es igual a B cuadrado, que es lo que me están solicitando ahí. Y puedo llegar sin ningún problema con la 1 por sí sola. Entonces, ahí me doy cuenta que la 1 me sirve. Entonces, descarto la que no. Acá chao. Y acá chao. Y ahora le hago lo mismo, pero con la otra, con otro color también. Ya a veces el color no lo he usado. Y veamos qué nos dice la 2. Dice que logaritmo de base 10 y argumento de A sobre B cuadrado es igual a 0. Recordar que cuando hay una división, puedo escribirlo como resta. Entonces me va a quedar logaritmo de A menos logaritmo de B cuadrado es igual a 0. Le sumamos a ambos lados logaritmo de base 10 y argumento de B cuadrado. Y me va a quedar logaritmo de base 10 de A es igual al logaritmo de base 10 de B cuadrado. Y ahí claramente volvemos al mismo paso que encontramos acá. Entonces esto me va a quedar que A es igual a B cuadrado y también obtenemos lo que me solicita. Entonces ya juntando, o sea, perdón, viendo la 1 y la 2, podemos decir que con cada una por sí sola se puede hacer. Sí, no, dije juntando, por eso me la revertí, porque si digo juntando, no, porque no necesariamente hay que juntarla, porque con la 1 por sí sola se cumplió, con la 2 por sí sola también se cumplió, entonces cada una por sí sola y estamos listos. Bacán, bacán, bacán. Ahí está la 5, creo que no era del otro mundo. Ahí os pisaba Cepech.
Vamos ahora con la número 6, que auspicia el DENRE 2019. Ah, este ejercicio, muy bueno, muy bueno. Dice en la ecuación, tanto que está ahí, con A y B números reales, tal que A es distinto de B, se puede determinar el valor numérico de X si se sabe Y, y aparece ahí cada una de ellas. Pero esto de acá, lo primero que voy a hacer, voy a reducir un poquito, factorizar en sí. Entonces, si yo factorizo por X, en este caso, por factor común, me va a quedar X paréntesis al cuadrado menos B al cuadrado, ¿cierto? Y es igual a, y acá, A cuadrado menos 2AB más B cuadrado, ¿quién está escondido? Nuestro queridísimo cuadrado de binomio, o para algunos le dicen el trinomio ordenado. Entonces este sería simplemente A menos B al cuadrado, ¿cierto? Porque si uno resuelve, es exactamente lo mismo. Pero acá yo me doy cuenta que esto es la diferencia de cuadrados, o sea, esto sería A más B, y este sería A menos B. Y me quedaría simplemente A menos B al cuadrado. O A menos B por A menos B, que sería exactamente lo mismo. Entonces después de acá, yo quiero despejar el valor de X, entonces vamos a dividir todo eso que está acá, y me va a quedar A menos B al cuadrado, dividido en A más B por A menos B, ¿cierto? Y acá, ¿puedo simplificar? Sí, pero solamente puedo simplificar porque esa condición está. ¿Qué pasaría si no me hubiera dicho eso? No puedo hacer nada más. Ya, y ese es un pequeño detallito que yo siempre soy riguroso cuando veo este tipo de contenido, expresiones algebraicas, todo eso, porque si no se indefine. Si el A hubiera sido igual a B, se hace cero. Hubiera quedado algo dividido en cero y eso no puede pasar. Y entonces esa información, esa condición en sí, o bueno, después cuando se ve con funciones de restricciones, es muy importante. Entonces sí puedo simplificar, entonces me voy a cancelar con uno de acá, y me va a quedar simplemente que el X es igual a menos B dividido en A más B. Entonces ahí obtengo, al despejar, reduje un poco, me quedo que X igual a menos B dividido en A más B. Entonces ahora, ya que hice todo ese trabajo como previo, voy a leer la que me dice la 1 por sí sola. Dice que el B es igual a 2A. Entonces voy a reemplazar sin ningún problema y me va a quedar que X es igual a 2, no, A menos 2 veces A dividido en A más 2 veces A. Eso al reducirlo, ¿cierto? Me va a quedar menos una A dividido en 3A. Simplificamos las A y eso me da que el X es igual a menos un tercio. Por lo tanto, encontré un valor numérico para X, por lo tanto, con la 1 por sí sola, me sirve. Si me sirve esa, hacemos lo mismo de siempre, descartamos esa y me quedaría que es la 1 por sí sola o cada una por sí sola. Entonces, vamos a rayar con otro color, ya con este de acá, y veamos qué pasa con la 2 por sí sola. Dice que el 50% de A más B, en paréntesis, es 6. Entonces, acá el 50% sería 50 sobre 100 de por A más B es igual a 6. Entonces aquí simplificamos, un 0 con un 0, 5 con un 10, me quedaría un medio, ¿cierto? Y vamos a aprovechar de multiplicar al tiro por 2, y me va a quedar A más B es igual a 6 por 2, da un total de 12. O sea, obtengo que A más B es igual a 12, ¿de acuerdo? Entonces voy a reemplazar acá, y miren lo que me va a pasar. Me va a quedar que X es igual a menos B, no tengo idea de cuánto es, pero esto sé que esto vale 12, ¿cierto?
Pero acá voy a tener un inconveniente, porque aquí podrían ser infinitos números que pueden ser que la suma de A más B sea 12. Por ejemplo, 6 más 6 podría ser. Pero podría ser 11 más 1, 10 más 2, etc. Incluso podrían ser números fraccionarios, porque decía que son los números reales. Entonces, podrían ser infinitos valores para I y B. Entonces, aquí, cuando vi este, después dije, a ver, y si le dejo una en función de la otra, ejemplo, A es igual a 12 menos B, o B es igual a 12 menos A. Entonces, si yo reemplazo acá, me va a quedar 12 menos B, dividido en 12, y eso me va a quedar 12 menos 2B, dividido en 12. Pero de todas maneras, igual no sé cuál es el valor de B. No puedo encontrarlo, me faltaría información. Justamente en las dos por sí sola me falta información. Por eso no puedo resolver con esta en sí. Por lo tanto, me quedo ahí como en duda. No, me falta ahí información. Por lo tanto, como la 2 no me sirve, ya descarto la D y ya sé que la 1 por sí sola es la correcta. Ya, así que la verdad es que este ejercicio a mí me gusta mucho. Yo lo he hecho ya, bueno, del 2019 en sí. Y la verdad es que siempre ahí lo dejo como propuesto, ya que sirve para un poquito con álgebra, un poquito para indagar. Y bueno, por eso son más difíciles este tipo de preguntas, porque hay que pensar un poco más y no ser tan ahí mecánico o aplicar la fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, así que ahí estamos, pues chiquillos. ¿Se parece? ¿Me parece? Hay que seguir nomás. Con todo, sino pa' qué. Con todo, sino pa' qué. Ya. 7, 7, 7. ¿Qué pasa realmente con la número 7? Pedro de Valdivia auspicia. Dice, se puede determinar la medida de los lados de un rectángulo cuyo perímetro es de 60 centímetros. ¿Y se sabe qué? Y acá yo voy a hacer mi super rectángulo. Mi super rectángulo. Y recordar que la definición de un rectángulo es que tiene, ahí no va, más o menos no va, tiene dos lados iguales, los de acá, por ejemplo, y los dos de acá. Entonces vamos a definir este que sea X, entonces está automáticamente X, esta es la Y o la Y, y esta también es la Y. Perfecto. Dice que, hay que determinar los lados. Ya, entonces, yo sé que el perímetro de un rectángulo es 2X más 2Y. Y en este caso me está dando que el perímetro es 60. Entonces me va a quedar 60 es igual a 2X más 2Y. Divido todo eso por 2. Y me va a quedar 30 es igual a X más Y. Por lo tanto, tengo esa información muy importante y ahora recién voy a ir viendo, indagando qué sale con las siguientes afirmaciones. Veamos con la 1. Veamos con la 1. Dice, bueno, aquí voy a tapar la 2, pero es un poco más largo, pero ya se entiende la idea. Dice, la medida del lado menor es un tercio de la medida del lado mayor. Entonces ahí un poquito el lenguaje algebraico. La medida del ángulo menor, en este caso sería la X, es igual a un tercio de la medida del lado mayor. O sea, un tercio por Y o por Y. Bueno, esto podríamos acá, con esta información, multiplicarlo por 3, por ejemplo, y obtenemos que me quedaría 3X es igual a Y, y podría reemplazar ahí en la información sin ningún problema, y me quedaría 3X más 1X, ¿cierto? Es igual a 30, y podría despejar el valor respectivo de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, siento que con la 1, después voy a obtener el valor ¿cómo se llama? De X, después voy a reemplazar en Y, y estoy listo. Voy a obtener los lados con las medidas de sus lados. Por lo tanto, con la 1 sí me sirve. No es necesario, vuelvo a repetir, calcularlo, sino que ya con ese pensamiento, un poquito ahí, reemplazar ahí mental, estamos listos. Vamos con la 2. ¿Qué pasa realmente? Bueno, aquí descarto esa, ambas juntas, se requiere información adicional. Dice, el doble de la medida del lado menor aumentada en 2,5 centímetros, ya, eso lo vamos a escribir,
el doble de la medida del lado menor, aumentada en 2,5, ya, es igual a la medida del lado mayor, ya, y, disminuida en 2,5. Entonces acá multiplicamos y me quedaría 2 por x, 2x, más 2,5 por 2 son 5, el coma 0, es igual a y menos 2,5. Voy a dejar todos los números a la derecha, entonces me va a quedar esto 2x, el y va a cambiar a la izquierda con signo contrario, signo opuesto, y el 5 y 2 son 7, o sea, menos 7,5. Ya, ¿y qué me dio ahí? Otra ecuación, en el cual si yo voy acá y junto a ambas, podría aplicar un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, ya sea por el método de sustitución, igualación o el de reducción. Entonces, podría yo obtener sin ningún problema el valor de x, después el valor de y o proceso contrario y saber cuánto vale x. Por lo tanto, con la 2 por sí sola, también puedo resolver el ejercicio. Por lo tanto, descarto esa y ya sé que la D es mi alternativa correcta. Ya este ejercicio también me agrada bastante. Recuerdo haberlo hecho también el año pasado y el antes pasado, pero sirve para estudiar y para repasar. Ya, siguiente, número 8. 8. Cepech, ¿qué dice? Si A, B y C son números reales, o sea, todos los números que uno conoce y piensa, positivos, negativos, cero, fracciones decimales, los irracionales, etcétera, etcétera. Se puede determinar que la ecuación de a cuadrado, ax cuadrado, perdón, más bx más c es igual a 0 tiene soluciones reales y distintas para x. Sí, y ahí cuando decía tiene soluciones reales y distintas, dos soluciones reales iguales, no tiene soluciones en los reales, ¿quién está escondido ahí? El queridísimo discriminante. ¿Ya? Y aquí uno tira un poquito de álgebra, una ecuación de segundo grado. Y recordar que el discriminante, la fórmula era b cuadrado menos 4 por a por c. Y en este caso, para nuestra, tiene soluciones reales y distintas. En este caso nos está diciendo que el discriminante tiene que ser mayor que 0. Entonces, acá el valor de A, bueno, el valor de A es A, el valor de B es B, y el valor de C también es C, ya que no hay números, ya que la general de cada una de ellas. Entonces, podría ver qué me dice la 1 por sí sola. ¿Qué me dice la 1 por sí sola? Que el B por C es igual a 81. Acá, si se fija, yo no sé cuánto es esa multiplicación. O sea, acá, si yo reemplazo por el discriminante, mayor que 0, que lo que tengo acá, b cuadrado, mayor que 4ac, pero ahí me dice que b por c es 61, y acá tengo infinitas posibilidades que puede ser b y c, además que son números reales. Por ejemplo, pueden ser 9 por 9, por ejemplo. Puede ser 81 por 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me deja ahí en la inquietud y me deja ahí con signo de pregunta y como, ya, ¿y qué me hago? Entonces la 1 por sí sola y no me ayudaría mucho en sí. Entonces veamos la 2, porque dice la 2 por sí sola, que el A por cada 1, o sea que acá es igual a 1. Si el A vale 1, en nuestro caso de acá, bueno, la misma idea, b cuadrado menos 4 por a por c mayor que 0. Reemplazo cuando vale 1, me quedaría b cuadrado menos 4c mayor que 0. Por lo tanto, b cuadrado es mayor que 4c. Pero acá, ¿cuál es el valor de b? ¿Cuál es el valor de c? Tampoco puedo y me deja con inquietud y digo, pero ¿cómo? No puedo resolverlo tampoco por la 2 por sí sola. Entonces ya me di cuenta que no puedo resolver con ninguna de estas de acá. ¿Qué pasaría ahora si las junto? A ver si me da algo. Si las junto, lo único que voy a obtener es que el A más E igual a 1, pero el B y el C pueden ser infinitos valores. Entonces, vuelvo a quedar ahí en signo de pregunta. Entonces, cuando ya junté y me di cuenta que no pasaba nada, y así todo, seguía viendo, y no pasaba nada, la alternativa correcta es la E, en este caso que se requiere información adicional, porque yo no puedo saber
Si me hubieran dado una hipótesis o algo más, o que me hubieran dado el valor de B, por ejemplo, a lo mejor ahí podría haber indagado un poco más, pero no me dice nada más, entonces queda uno en signo de pregunta y no puede resolver el ejercicio. Ya, al fin nos topó con una que la letra E se requiere información. No es muy común, pero puede pasar, por supuesto. Ya, así que eso, pues, gente bacán. Gente volente bacán. Vamos con la número 9. Pedro de Valdivia. Dice, sea f una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Ya definida por f de x igual a k por x. Sí. Tal que f evaluado en a es igual a 9, f evaluado en b es igual a 15, f evaluado en c, 4, perdón, es igual a c. Se puede determinar el valor de c. Si se sabe qué, veamos. Vamos ahí, vamos a dar charlado. Y dice que f evaluado en 12 es igual a 36. Entonces aquí lo primero que hago yo, a la segura, f evaluado en 12, cuando el x igual a 12 se está diciendo ahí, acuérdense, me va a quedar k por 12. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿No es cierto? O 12 por k, porque estoy reemplazando aquí porque esta es mi función. Entonces yo sé que esto es 36, es igual a 12k, por lo tanto divido todo eso en 12 y me quedaría 3 es igual a k. Por lo tanto, sé que el valor de k es igual a 3. Por lo tanto, mi función sería 3 veces x. ¿Y esa función cómo se llama? Función lineal, porque va a pasar por el 0 a 0, por el origen. Si esa función afín, le sumo, le resto algo más. Entonces, después que obtengo eso de acá, me dice que puedo determinar el valor de eso. Entonces, podría yo acá reemplazar, y creo que estoy listo, ¿no? Creo, sí. Entonces, f evaluado cuando x igual a 4 es igual a c. Pero acá, yo si lo reemplazo, vamos ahí. Todo eso es c, ¿cierto? Entonces, si yo lo reemplazo, me quedaría 3 por 4. Y 3 por 4 son 12. Entonces, obtengo que el c es igual a 12. Por lo tanto, con la afirmación 1, puedo obtener el resultado sin ningún problema. Entonces, ahí borramos la 1 por sí sola. Y nos dio bien. Entonces, chao esa y chao esa. Y vemos con las 2 por sí sola a ver qué podemos obtener. Entonces, vamos a poner otro color. Dice que a más b es igual a 8. A ver, entonces, como a más b es igual a 8, yo voy a evaluar eh, la función aquí, ¿sí? Voy a escribir ahí por la hipótesis f evaluado en a. Aquí voy a usar esa. Entonces me va a quedar k por a, ¿cierto? Yo sé que eso es 9, es igual a k por a o a por k. Es exactamente lo mismo. De manera análoga, voy a hacer con f evaluado en b igual a k por b. Y me va a quedar 15 es igual a k por b, ¿cierto? Entonces, si yo sumo estas dos, me va a quedar, sumamos, y me va a quedar k por a más k por b, y 9 más 15 son 24, ¿cierto? 24, ¿cierto? No, sí. Entonces, factorizo por k, y me va a quedar a más b es igual a 24. Pero el k no lo sé todavía cuánto vale, pero sí por información sé que A más B es igual a 8. Entonces me va a quedar K por 8, o 8 por K es igual a 24, divido todo eso en 8 y me quedaría que el K es igual a 3. Por lo tanto, si yo sé que K es igual a 3, ya podría reemplazar en mi misma función que está acá. Y voy a obtener la función, esta misma que está acá, 3 por K. Perdón, 3 por X. O sea, una función lineal y voy a repetir el mismo procedimiento acá. Por lo tanto, ya la 2 por sí sola también puedo responder el mismo eje sin ningún problema. Por lo tanto, ya sé que la alternativa correcta es la letra D, cada una por sí sola.
un ejercicio funcione, un ejercicio que podría salir sin ningún problema. Sí, en algún momento salió también, recuerdo haberlo visto en el TENRE, pero ahora yo en esta ocasión lo vi en un ensayo del Pedro de Valdivia, que probablemente hizo el copy page. Ya, perfecto. Número 10. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos ejercicios eran hoy día? Eran como 20, parece, ¿no? Sí, eran 20. Ya, pongámosle, bueno, para que no nos demoremos tanto. Ya está haciendo hambre ya. Dice, se lanza un objeto hacia arriba y su altura en metros se modela mediante la siguiente función. F evaluado en t es igual a menos t al cuadrado más b por t más c, donde t es el tiempo transcurrido desde que es lanzado en segundos y f evaluado en t es la altura. Bueno, aquí es una función cuadrática. Ya, ecuación cuadrática, función cuadrática. Dice, se puede determinar la altura máxima ya alcanzada por el objeto si se sabe que, y ahí aparece cada una de las afirmaciones. Bueno, aquí yo lo primero que hago siempre en el valor de A, ¿cuánto vale el valor de A? Menos 1. El valor de B, bueno, B es igual a B y el C también es C. Siempre hago eso que está acá, los coeficientes que acompañan a, en este caso, a T cuadrado, al T y el otro que queda el numerito solo. Además te decía que el T es el tiempo y el volante es la altura. Te pregunta la altura máxima. Recordad que la altura máxima se saca a través de una parte del vértice, porque teníamos una parte aquí, otro recuerdo. Bueno, aquí teníamos menos b partiendo a, coma, menos discriminante partido en 4a, ¿cierto? Yo me fui ahí. Menos discriminante partido en 4a. Entonces, acá, la parte que me sirve es esta de acá. Acuérdense, ¿por qué es máxima? Porque la es menos 1 y el menos 1 es menor que 0, por lo tanto era carita triste. Ya, entonces ahí está, más o menos para imaginarse la situación. Usted si quiere, igual lo puede dibujar y todo, pero veamos qué nos resulta acá. Y ahí podríamos sacar muchas cosas. Esta parte de acá, recuerden que era el eje de simetría. ¿Ya? Más que nada. Entonces, leo la una por sí sola. Dice, el objeto es lanzado desde 10 metros de altura respecto al suelo. Y cuando dice eso, respecto al suelo, ahí ya damos claro que ahí estamos partiendo del cuando el tiempo fue cero, de 0 a 0, en otras palabras. Entonces, dice, el objeto es lanzado de 10 metros de altura respecto al suelo. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Que F evaluado en 0, cuando el t vale 0, va a ser igual a 10. Eso es lo que me está diciendo según la información. Yo reemplazo ahora en mi función y me va a quedar, bueno, esto será al cuadrado, menos al cuadrado, más b por 0 es 0, y me va a quedar que c es igual a 10. De manera inmediata ahí, sin ningún problema, al reemplazar en mi función, ¿cierto? Entonces, ya sé ahora que el c vale 10, pero yo para sacar el discriminante, y hace un rato lo dije, el discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c, ¿cierto? Entonces, el a lo tengo, el b no lo tengo. Entonces, con el b ahí vamos a tener un problemita, porque si no, no puedo determinarlo, este caso de acá. Bueno, veamos qué pasa con la 2 por sí sola. Bueno, ahí punto, punto, punto. Vamos a ver. Dice, toca el suelo por primera vez a los 10 segundos. Entonces, nuevamente algo muy similar. En este caso, que va a ser que f evaluado en 10 va a ser igual a 0. Eso es lo que me dice respectivamente este ejercicio. Muy similar, pero no es lo mismo. ¿Ya? Porque dice, toca el suelo por primera vez a los 10 segundos. O sea, cuando el t vale 10, va a ser igual a 0. Entonces, al reemplazar me quedaría menos 10 al cuadrado más b por 10 más c igual a 0. Entonces esto me va a quedar menos 100 más 10b más c igual a 0. Pero acá tengo otro problema, que como, bueno, aquí en este caso el c no lo puedo todavía, pues el c es c nomás, el b sigue siendo b. ¿Qué puedo hacer acá?
Me quedan dos incógnitas, se me hace mucho más complicado entonces con las dos por sí sola para ver y para encontrar esa altura máxima que necesito aplicando el menos discriminante partido en 4A. Entonces, la 1 por sí sola como no es, la 2 por sí sola como es, cada una por sí sola tampoco, o puede ser ambas juntas, se requiere información. Yo ahora voy a juntar estas dos. Veamos qué nos da. Ah, pero nos da que el C valía 10. Perfecto. Si el C valía 10, me va a quedar menos 100 más 10B más 10 es igual a 0. 10B menos 90 es igual a 0. Despejamos acá, me quedaría 10B es igual a 90. Chao, chao los 0, por lo tanto el B vale 9. Buena, buena. Tengo el valor de C, tengo el valor de B y tengo el valor de A que lo tenía desde el principio. Por lo tanto, ahora si yo reemplazo acá, el discriminante lo puedo sacar, el A lo tengo y el 4 por supuesto que de la fórmula. Por lo tanto, sí puedo llegar a lo que me solicita. Por lo tanto, si yo junto ambas, ahí sí. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Buena, buena, buena. Sí, bacán, bacán. El ejercicio también es bacán. Y es del DENRE, sale en algún momento del DENRE, así que mejor todavía. Espero que lo haya entendido y vamos con la número 11, con el mismísimo. Y aquí auspicia nuestro nuevo patrocinador. Ah, no, auspicia ahí el ensayo de Novaduc por esta vez. Y espero que sean muchas más. Entonces, dice sea la función f, perdón, sea la función de la variable h, evaluada en x, es igual a por n elevado a x, se puede asegurar que el punto 2,50 pertenece a la gráfica de la función si sabe que, recuerden que un punto siempre se define x, y o y. Entonces, veamos qué sucede acá con este que auspicia el Novaduc. Si yo reemplazo cuando vale 0, esto me va a quedar h igual a 0, me va a quedar a por n por elevado a 0. Esto vale 2, es igual a por todo lo elevado a 0 es 1. Entonces me va a quedar que la vale 2. Perfecto. Entonces podría decir que mi función h va a ser igual a 2 veces n elevado acá. Pero, al parecer, podría valorar en x. Yo sé que eso es y, pero no tengo el valor de n. Entonces creo que vamos a tener ahí un inconveniente. Entonces vamos a dejarla ahí punto, punto, punto. ¿Qué pasa ahora con la de acá? La 2 por sí sola. Dice n cuadrado igual a 25, por lo tanto el n vale 5. Si yo reemplazo en mi función, me va a quedar h igualado en x es igual a por 5 elevado a x, ¿cierto? Pero, tenemos un inconveniente también porque vamos a tener ese valor de a y no sabemos cuál es. Podríamos reemplazar, pero vamos a quedar con la incógnita del valor de a. Entonces, como nos dimos cuenta, al parecer ya 1 por sí sola, 2 por sí sola no pasa nada. Obviamente la d tampoco. Entonces, veamos si se pueden juntar. Si el a vale 2 y el n vale 5, la función va a quedar de esta forma. 2 por 5 elevado a x. Esa va a ser mi función. ¿Ya? Entonces, como yo tengo el valor de x, que vale 2, podría reemplazarlo. Me va a quedar 2 por 5 al cuadrado. Y recordar que h evaluado en x, una función f de x o g de x o h de x, siempre eso por definición es igual al y. Siempre. Y yo recuerdo siempre cuando expliqué esto de funciones, lo mencioné muchas veces. Y ahora lo vuelvo a mencionar. Entonces, si esto es y o y, yo sé que todo esto es 50. Además que estoy viendo el punto ahí si pertenece o no. Estamos asumiendo, estamos asegurando que sí ese punto pertenece. Y bueno, si lo vemos acá, me quedaría sin, 2 por 5 al cuadrado, que es 25, 25 por 2 son 50.
Y me cumple la igualdad. O sea, que cuando cumple la igualdad quiere decir que ese punto sí pertenece a la función, a la gráfica de esa función. Por lo tanto, me doy cuenta que ambas juntas me sirve para responder a la información. ¿Ya? Así que ahí está el ejercicio de la número 11. Vamos con la número 12, que nos cambiamos al parecer de eje temático, cambiamos a geometría. Dice la figura ABCD es un cuadrado. Ya, vamos a subrayar, no, pero con otro color mejor. Ya, S, S, S y S. Perfecto, es un cuadrado, todos un lado iguales, congruente, ángulos también. P es un punto de la recta B, ya, sí. Y M es la intersección de los segmentos P por C, ya, sí, tiene sentido. Ojo, intersección no dice que son iguales, no hay que asumir eso, ojo con eso. Es posible determinar el área del triángulo PBC, si se sabe qué. Entonces dice que el lado del cuadrado mide 8. Si yo digo que el lado mide 8, esto sería 8, esto sería 8, esto sería 8 y esto sería 8. Me faltaría encontrar, porque ahí tendría la altura, me faltaría encontrar ese pedacito, ¿no? Y ese pedacito, a ver si le pongo valor de X, obtendré algo, ¿no? No, al parecer no tengo nada. Un segundito, la batería se está agotando, dice. Ya, siempre listo. Estamos. Entonces, no, pues no puedo hacer nada, ¿cierto? Al parecer no puedo hacer nada, no sé tampoco. No puedo decir que ese como la proporción, estaba pensando con triángulos semejantes. No podría decirlo porque el valor de m no sé qué es. Ese es solamente sé que m es la intersección de los segmentos. No puedo asumir que son iguales. No. Menos en geometría, justamente. Entonces me doy cuenta que no, con la uno me deja en duda. Me deja punto, me deja pensando. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa con la número 2 por sí sola. Dice, se sabe que M es el punto medio, ya. Si yo sé que el M es el punto medio, o sea, va a ser la mitad. Pero ojo, que esta información yo no la, es de la 1, entonces esto no vaya. Entonces, el 8 no existe. Ya, entonces sé que es la mitad nomás. Perdón, que es miti. Por ejemplo, si se vale a medio, ¿cierto? Pero con la 2 por sí sola no puedo hacer nada. Pero ¿qué pasa si la junto? Si la junto, yo puedo decir que eso es 4 y eso es 4. Y además podría decir por teorema de Tales, ¿ya? O por triángulos que son semejantes, ahí sí podría decirlo, que están en la proporción de x es a 4 como x más 8 es a 8. Voy a multiplicar cruzado, voy a despejar, yo igual lo hice y me obtuve que el x es igual a 8. Bueno, ahí 8 por x, 8x, 4 por x, 4x, 4 por 8, 32, despejamos y el x vale 8. Entonces, si este vale 8 también, puedo decir que todo esto vale 16. La base por la altura dividido en 2, encuentro el área de ese triángulo que está acá, ya con esa sí no tengo ningún problema y me doy cuenta que ambas juntas eran la afirmación correcta. Ya así que ahí estamos. Se han repetido harto más juntas, ya, o cada una por sí sola, sí, la verdad es que, pero no necesariamente, aquí son las preguntas que yo sacaba, ¿no? Ya, así que bacán. Número 13. Ahí está. Dice, número 13, también auspicia nuestro Novaduc. Dice el punto A,3 se traslada mediante el vector B,5, resultando el punto 8,C. Se puede obtener el valor de A, ¿sí? Y ahí salen las afirmaciones. Ya, acá recordar, esto también es de geometría, parte de los vectores, recordar que nosotros teníamos un punto A donde se le aplica una traslación
vector traslación y obtengo un A', ¿cierto? Entonces, este es más o menos la misma idea. A,3 más ese vector traslación B,5, obteniendo al final 8,6. Y acá, coordenadas con coordenadas, la X con la X, la Y con la Y. O sea, A más B va a ser igual a 8 y 3 más 5 va a ser igual a C, ¿cierto? Ahí cada una respectiva. Entonces yo puedo determinar que el C es igual a 8 sin ningún problema y me pide encontrar el valor de A, ¿ya? Entonces veamos con qué afirmación nos puede ayudar con este caso. Fíjense que la 1 por sí sola dice que el 2C es igual a 16, por lo tanto el C va a valer 8, pero ojo, que nosotros podíamos sacar esa información, como lo hicimos acá recién, sin necesitar de la 1. Entonces, como en este caso, y nosotros ya lo teníamos, ya lo tengo. Entonces, ¿para qué voy a sacar la información? Entonces, al tiro la 1 se descarta de manera temática, al tiro es falsa. Porque ¿para qué voy a querer algo si ya lo tengo? No tendría sentido, ¿no? Entonces la 1, chao. Y o en la 2 o se requiere información adicional. En el caso de la 2, dice que A menos B es igual a 6. Entonces, yo por hipótesis tengo que A más B es igual a 8. Y por esto de acá, A más B es igual a 6. Podría ser un sistema. ¿Ya? Por método de reducción, al sumar me quedaría 2A es igual a 14. Por lo tanto, la vale 7. Y ahí obtengo lo que quiero, porque yo quería obtener el valor de A y lo obtuve sin ningún problema. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B, 2 por sí sola. Y ahí está la número 13 que nos auspicia Novaduc. Vamos a empezar a sacar hartos ejercicios de ello. Ya me han he escuchado buenos comentarios, así que no, y bacán. La otra vez lo conocía, porque no lo conocía. Está en clip. Ya. Número 14. ¿Qué dice? Pre-UCB. En la figura DE es paralela con AB. Entonces uno cuando ve el paralelismo al tiro y dos triángulos tales, al toque, al toque. Dice, entonces se puede conocer la medida del segmento AB. Sí, ahí aparece dicha información y ahí hay unos valores también en la figura. Dice que el CE vale 10. Veamos. Y recuerden que hay varias proporciones de tales. Ya está el teorema general, después particular y el corolario del teorema de Tales. En este caso es el teorema particular, ¿sí? En el cual nosotros teníamos que S es a S como S es a S. Por ejemplo, ahí me faltaría otra incógnita, no podría obtener, no, al parecer con esa información no puedo hacer nada, nada, nada. Entonces, uno queda punto, 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 queda como en duda. ¿Qué pasa ahora si yo ocupo la información de la 2 por sí sola? Que el segmento EP vale 6, o sea, ese pedacito vale 6. Ya acá sería tampoco, no me sirve acá, SSAS como SSAS tampoco tendría dos incógnitas nuevamente, entonces al parecer, punto, 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 porque me deja en duda. Juntemos las dos, entonces te valía 10, te valía el otro. Entonces ahí si hago la proporción, me quedaría SSAS, como todo eso es a eso, y me quedaría 10 es a 2, es igual a 16 es a X, y sí, 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 puedo obtener sin ningún problema el valor de X, porque aquí esto es 5, 5 por X, 5X igual a 16, divido todo eso en 5 y el X vale 16 sobre 5. Y obtengo lo que me piden, lo que me solicitan, el segmento AB que lo había definido como una X. Por lo tanto, si junto las dos, obtengo la afirmación que es la letra C, ambas juntas. ¿Ya? Así que ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Número 14, lista. Vamos con la 15, que queda poquito. Y nos cambiamos al último eje temático, justamente, que es el de estadística con probabilidades.
Pedro de Valdivia, que dice, de un conjunto de datos se puede determinar la media aritmética. ¿Quién era la media aritmética? Se representaba así, más conocida para nosotros como el promedio. ¿Ya? Entonces, si se sabe que la suma de los datos centrales, ¿ya? Recordar que para sacar la media, ya era la suma de todo dividido en el total, en este caso el n. Pero dice la suma de los datos centrales, o sea, los datos centrales, pero ya, van a quedar dos en el medio, ¿cierto? Pero voy a saber eso nomás, po. Y lo otro, los que están al lado, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces, yo creo que ahí me va a faltar información. Además, no sé cuánto es el valor del n, el total. Después dice, conjunto de datos está formado por una docena de datos, o sea que el n vale 12. Está diciendo en la 2 por sí sola. Ya, si el n vale 12, no sé cuántos datos hay, no sé cuántos datos existen, entonces no hay ningún problema y al parecer también me faltaría información. Si junto los dos, si junto los dos, voy a tener que solamente los datos centrales, no sé cuántos voy a tener acá, y va a estar dividido todo eso en 12, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, ya, si son 12, el n, aquí sí lo podría obtener. Aquí son 2, tendría que ser 10 acá, perdón, 5 y 5. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero aquí yo dibujé por triángulo, pero a lo mejor no son todos triángulos, a lo mejor un triángulo o otra figura, etcétera. Estoy haciéndolo con figura porque no sé cuántos datos son. O sea, sí sé ahora cuántos datos son, que son 12, pero no sé qué datos. O sea, no sé si el uno se repite dos veces, el 2 se repite, o es 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4. No tengo idea. Entonces esa es la inquietud que me deja. Y juntando ambas también me deja en signo de pregunta. Entonces usted sabe que cuando no pasa nada, junté y no pasó nada con ninguna, se requiere información adicional. ¿Ya? Entonces, esa es una pregunta que la verdad igual sirve como para interpretarla, pero hay que tener cuidado sí con qué podría suceder en ese caso. ¿Ya? Así que eso. ¿Cuánto queda? Queda poco ya, vamos, queda poco. Ahí sí. Sí, había silenciado sin querer. 16. Denre 2017. Ya poquito. Dice, las tablas juntas se muestran de manera resumida la nota obtenida por todos los alumnos del curso A y B en un examen. Se puede determinar que el valor de P, si se sabe qué, y ahí aparece cada una de ellas. Entonces dice, la media de ambos cursos es la misma. La mediana de ambos cursos es la misma. La media, acuérdense que la media es la media aritmética o el promedio. Entonces acá podría sacar el valor de n. 20 más 10 son 30, o sea, 30 más p. ¿Cierto? No tengo ahí ningún problemilla. En el caso de acá, el n del otro curso va a quedar 30 también más p. Mira, bacán. Ya, pues entonces aquí, si nosotros sacamos la media aritmética de ambos cursos, acuérdense que aquí yo tengo con las notas 4 se repitió p veces, la nota 5 se repitió 20 veces. Ya acuérdense que la frecuencia es nuestra f chica, o la frecuencia absoluta, que es la cantidad de alumnos, en este caso, que tuvieron nota 5. Por ejemplo, 20 estudiantes tuvieron nota 5, 10 estudiantes nota 6, bueno, y el p es la que no sabemos. Entonces, ¿cómo se sacaba el promedio de este de acá? Bueno, en el caso de la 1 por sí sola, se sacaba el promedio, dice que tiene que ser igual a ambos cursos. Entonces vamos a ponerle promedio sub A, va a ser 4,0 por P, más 5,0 por 20, más 6,0 por 10, y todo eso está dividido en N, que es 30 más P. Y en el caso de la otra, va a quedar el curso
el promedio del curso B, va a quedar 4,0 por 15 más 5,0 por P más 6,0 por 15 y todo eso dividido en 30 más P, justamente. Entonces, como dice que tiene que ambos cursos tienen que ser la misma, igualamos. Y al igualar, te va a quedar 4. Te va a quedar, con otro color mejor. 4,0 por P más 5,0 por 20 más 6,0 por 10 dividido en 30 más P es igual a 4,0 por 15 más 5,0 por P más 6,0 por 15. Sí, 15. Y todo eso está dividido en 30 más P. Ya, perfecto. Pero, bueno, aquí podríamos simplificar esto. Y al multiplicar, resolver, bla, 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 tengo un incógnito, entonces puedo despejar la valor de P sin ningún problema y voy a obtener el P igual a tal. Entonces con la 1 por sí sola me sirve. Entonces chao esa y chao esa. La otra, la 2 me pregunta, las 2 por sí sola, perdón, me pregunta, dice la mediana de ambos cursos es la misma. La mediana. Pero la mediana, si me dices que es la misma, tenemos que acuérdense dos casos, cuando es par, cuando el n es impar. Pero el punto es que no sé cuánto vale n. Solamente, o sea, sé que vale 30 más p, pero ahí tendría que asumir algo, p cuando es impar, pero no podría sacarlo. Entonces me faltaría saber el total de datos, pero del ámbito numérico, y eso no lo tengo. Por lo tanto, la 2 por sí sola no me serviría y ahí sí puedo concluir que la 1 por sí sola es la correcta. Bacán, bacán, bacán. Bueno, ejercicio. Bueno, lo vamos a hacer más adelante, este mismo ejercicio con los chiquillos del taller PAES de mate intensivo este año. Así que vamos con todo nomás. Vamos. Sí, sí. Ya, listo. 17. Se puede determinar la cantidad de números de tres cifras distintas que se pueden formar con los X dígitos distintos de un conjunto A, si se sabe que parece un trabalengua cuando lo leemos a la primera instancia. Dice que la permutación simple lineal de los X elementos de A es 20. La permutación simple. Recuerden que la fórmula de esa es P sub n es igual a n factorial. O sea, lo que te está diciendo ahí que 120 es igual a x factorial en este caso. ¿Cierto? X factorial. Y como yo sé que el factorial, podría yo decir que el x igual a 5. Por lo tanto, el x igual a 5. ¿Y usted dirá por qué? Porque acuérdense, 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Y ese 1 clásico que siempre se ocupa, 120, y el de c factorial que es 720, ¿no? Sí, 120 por 6, 720, sí. Entonces, ese es otro clásico de clásico. Entonces, 5 factorial es lo mismo que 120. Entonces, podría encontrarlo sin ningún problema con esa información. Entonces, la 1 por sí sola me sirve, me sirve, me sirve. Y descarto ahí aquellas 3 y me quedo con la 1 o cada una por sí sola. En la 2, ¿qué pasa con la 2? Dice, se pueden formar 20 números de dos cifras distintas en todos los casos pertenecientes a 2. Ya, entonces aquí hay que tener cuidado. Dice, aquí es lo que está escondido en la combinación, ¿cierto? Sin repetición, por supuesto. Dice, puede formar 20 números de dos cifras. Ya. Con todos los dígitos pertenecientes a la. Entonces, acá n factorial tendría que ser así. Por n menos 2 factorial. Y todo eso va a ser igual a 20. ¿Cierto? El X sigue siendo el total de dígitos de dos cifras distintas, menos esos dos, igual a B. Pero acuérdense que acá esto
el X hay que ir jugando. ¿Por qué? Porque tengo abajo con X menos 2. Entonces tenemos que escribirla. Acuérdense que esto, el factorial era 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces iba retrocediendo. Entonces aquí yo voy a escribir X menos 2 por X menos 1 por X, ¿sí? Y todo eso dividido en X menos 2 factorial. Y aquí, como ya ahí voy a hacer el corte para poder eliminar el factorial, tendría que escribir el X menos 2 factorial, el otro X menos 1 por X. Y todo eso va a ser igual a 20, ¿sí? Pues después no veía este tipo de ejercicio. Bueno, sí. Sí, en la PA del año pasado no montaron así, pero es bueno igual saber. Entonces, x menos 2 factorial se cancelarían y me va a quedar x menos 1 por x, o sea, x cuadrado menos x es igual a 20. Y como ese 20 lo voy a cambiar a mi izquierda y me va a quedar menos 20 igual a 0. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar. O, si no, la vieja confiable, la fórmula general. Pero en este caso es más fácil factorizar dos números que multiplicados me den menos 20 y que sumado o restado en este caso me den menos 1. Entonces aquí, bueno, x y el x, 5 por 4, ¿no? 5 por 4, 20, menos 5 y más 4. A ver, menos por más da menos, 5 por 4 son 20, menos 20 y menos 5 más 4 menos 1. Entonces ya puedo decir que el x1 vale 5 o que el x2 vale el opuesto de 4 menos 4. Obviamente esa no me sirve y podría decir que esa es la correcta. Entonces si ese ya sé que el x vale 5, 5 factorial, 120 y volvemos a lo mismo que el anterior de la 1 por sí sola. Por lo tanto me di cuenta que cada una por sí sola se puede responder este ejercicio de la 17 que oficia el pre-UCB. Ya así que eso. Atención. Ahí. Oye, atención. Ya. Eso. Me gustó harto este ejercicio, no me acordaba haberlo hecho antes. Sí, si bien esto yo lo hice como hace 2 semanas, este PPT, no había tenido el tiempo para grabar la clase, estar en vivo y comentarla con ustedes. Porque yo siempre igual trato de realizar los ejercicios en caso de, pero este ejercicio no me acordaba bien, incluso no lo había hecho. Ahora recién lo estaba mirando. Pero bueno. Vamos con la 18, que quedan, bueno, 18, 19, 20 y estamos. Dice, en el liceo de un pueblo tiene 250 alumnos de enseñanza media y 160 en enseñanza básica. Entonces aquí, al escoger al azar un estudiante de este liceo, se puede determinar que la probabilidad de que sea una niña de enseñanza básica, si se sabe qué, ya. Entonces acá cuando veo tantas cosas, tanta información, yo o hago un diagrama del árbol o una tabla doble entrada, que es lo que estoy haciendo yo ahora a continuación. Entonces vamos a poner aquí hombre, vamos a poner aquí mujer, y vamos a poner acá enseñanza media y enseñanza básica. Sí. Dice, el liceo de un pueblo tiene 250 alumnos de enseñanza media. O sea que en total, y 250. Y de básica, 160. Entonces acá, hombres más mujeres de la media, 250. Y aquí 160. Perfecto. Al escoger un estudiante de este liceo se puede determinar que la probabilidad de que sea una niña, mujer niña, y que sea de básica, si se sabe que, ya, veamos qué nos dicen las afirmaciones. Las niñas que están en la enseñanza media son 175, entonces aquí mujeres 175, entonces automáticamente podría completar cuánto me faltaría para llegar ahí, y eso es un total de 75, ¿sí? Que eso correspondería al hombre en ciencia media. Pero no me sirve de nada, al parecer, porque me están preguntando la niña básica. Entonces, la 1 por sí sola me deja en duda, me faltaría algo más. Veamos qué dice la otra. Dice que los varones que están en la enseñanza básica son 32.
¿cierto? Bueno, vamos a borrar esto. Y entonces podría completar cuántos serían para llegar a 160, que eso daría un total de 128. O sea que 128 niñas o mujeres son de enseñanza básica. Ya, pues y acuérdense que como dice la probabilidad, número de casos favorables dividido por el total de casos posibles. O sea, podría decir que la sería 128 dividido en el total de estudiantes que hay en enseñanza básica, que son 160. Por lo tanto, obtengo la probabilidad, que es lo que me estaban solicitando, que es lo que me estaban pidiendo. Por lo tanto, ya puedo decir que la 2 por sí sola es la correcta. ¡Tachán! Ya. Sí. Yo por un momento pensé que eran dos por ambas juntas, pero aquí analizándola y viéndola, claro, sí me dan los varones, los hombres acá de la básica, los niños de la básica, la niña de la básica la puedo completar y estoy listo. Y me preguntan la probabilidad de que sea niña de enseñanza básica. Perfecto. 18, lista. 19, auspicia Cepech. Dice, en una bolsa hay caramelos de menta, piña y naranja. Se puede determinar la probabilidad de extraer al azar un caramelo de menta o de naranja. Ya, y ahí hace tiempo que no veía este tipo de preguntas. Ahí prontamente en el taller PAE y lo vamos a reforzar, los chicos de cuarto. ¿Sí sabe qué? En total hay 50 caramelos en la bolsa. Bueno, a ver, acá voy a poner M de menta, más P de piña, más N de naranja. Ya, entonces, en la afirmación de la número 1, me dice que hay en total 50. Entonces, puedo decir yo que son 50 caramelos. No sé cuánto en cuánto, puede ser a lo mejor 10 y 30. Puede ser, no sé, pues 5 y 40, pero no sabemos. Pero sabemos que en total entre los tres forman 50. Ya, pero ¿puedo obtener algo con eso? Al parecer no me sirve. No, quedo en duda, duda. No puedo hacer nada más. Entonces la una por sí sola, que hay en dudas. ¿Qué pasa con la dos por sí sola? Dice la probabilidad de extraer un caramelo de piña es de 9 sobre 25. La probabilidad. O sea, que si yo, a ver, 9, la probabilidad, vamos a poner ahí, la probabilidad que sea de piña, piña, 9 de 25. Si yo eso lo multiplico por el 100%, quiero ver algo, ¿cuánto me quedaría? Esto se cancela, me quedaría 4 y 4 por 9 son 36. 36% correspondería a los caramelos de piña, ¿cierto? Entonces, ¿qué me pregunta? Me dice que sea caramelo de menta o naranja. Acuérdense que el conector O es la unión, o es ese o lo otro, o sea, la suma de ellos. Entonces podría yo decir, por lo tanto, podría decir que menta o naranja va a ser igual a 64%, ya que ahí me completaría para obtener el resultado respectivo. O menta o naranja. Por lo tanto, con la afirmación 2 la puedo resolver. Entonces me doy cuenta que la 1 chao, ambos juntas chao, la 1 por sí sola chao, se información chao, y me doy cuenta que la B es la correcta. Bueno, ahí si usted quiere la pasa a fracción, no hay ningún problema, vamos a decir. Listo con la número 19. Y vamos con la última del día de hoy, última, que es la 20, que es sacada muy reciente de el ensayo, o más que el ensayo, la prueba que hicieron los chicos de invierno hace unos meses atrás, de la Mate 2, que aquí la copié y la pegué. Dice, una persona va a comprar dos relojes del mismo tipo y tres novelas iguales. Dos tiendas tienen los mismos precios, tanto para estas novelas como para este tipo de reloj, pero con distintas promociones. La primera tienda tiene un 20% de descuento en el precio de este tipo de reloj y un 10% de descuento de estas novelas, mientras que la segunda tienda ofrece un descuento de un 25% en el precio de este tipo de reloj y un 2,5% del descuento en el precio de estas novelas.
Se puede determinar el valor sin descuento de dos relojes y el valor sin descuento de las tres novelas si se sabe que mucho texto, hartas cosas, pero hay que ir de a poco. La número uno dice, el total de compras sin descuento sería de 75.000 pesos. Veamos, ¿qué nos están diciendo en la uno? Dice que 2R, vamos a ponerle R de relojes, más las tres novelas, valdrían 75.000 pesos. Pero, ¿ahí qué saco yo con eso? Si me preguntan, los sin descuento, o sea, tengo esa información, pero no tengo nada más. Ahí estás todo sin descuento. Porque la otra parte vienen las promociones, que son el descuento, tanto, 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 tanto. Entonces con la uno como que me deja ahí nomás, pues no puedo sacar nada más, entonces me deja ahí como dudando, dudando. En la 2, ¿qué dice la 2? Dice, en ambas tiendas pagaría lo mismo con los descuentos incluidos. Con los descuentos incluidos, igualo, la tienda 1 la tienda 2. Entonces, a ver, esta como la 1 no, la voy a empezar a descartar. ¿Ya? Y veamos qué pasa ahí. Ya, pues. La primera tienda dice el 20% de descuento de precio de este tipo de reloj. O sea, sería, bueno, 20 partido en 100. Acuérdense que lo ubicamos, eso da 0,2, ¿cierto? Pero como es el 20%, tiene un 20% de descuento, o sea, no escribo 0,2, sino que escribo el 0,8. Por los relojes. ¿Y cuántos relojes quiero? Son dos relojes. Más un 10% de descuento del precio de las novelas, o sea, un 0,1, pero en este caso no es 0,1, sino que el 0,9. Lo vamos a hacer al tiro, porque si no, después restándole, no. No escribo el 0,1, sino que el 0,9, porque es un 10% del descuento, de descuento. Hay que leer bien con eso, ¿ya? Por las novelas que en este caso eran, lo definimos como 3N. Siguiente, Siguiente. La segunda tienda, aquí está la segunda tienda. Ofrece un descuento de un 25%, o sea, de un 0,75%, no, 75%, o sea, 0,75 del precio de los relojes por 2R. Más, y aquí, ojo, 2,5%. Eso hay que tener cuidado, porque eso me daría 0,975, ¿cierto? Porque el 2,5%. Entonces hay que escribirlo y tiene la comita, entonces ahí puede generar el inconveniente ahí. Ya, porque 100, mire, 100 menos 1, 2, 97, 97, 97,5, ¿cierto? 5, 5, 10, 8, 2, 10, 1, 0, 0, y la coma. Y ahí obtendría lo que yo quiero, ¿cierto? Sería 97,5%. Ya entonces sería ahí entonces el 0,975 por el 3, que en este caso sería las tres novelas. ¿Ya? Entonces, si yo tengo eso, bueno, aquí yo lo voy a multiplicar, bla, 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 voy a obtener algo, voy a obtener, va a quedar una en función de la otra en realidad. No es que voy a tener así como R igual, no. Entonces me va a quedar lo de R, me va a quedar lo de N y me va a quedar eso nomás, pues igual a 0. Ya se lo tiro para allá, para acá. Y eso lo voy a poder reemplazar en la 1, ya que con esta información yo no puedo hacer nada, porque me preguntan, se puede determinar el valor sin descuento, o sea, el valor original de esos dos relojes y las tres novelas que él quería comprar, o esa persona que quería comprar. Con la 2 por sí sola no puedo hacerla tampoco. Entonces, si yo la junto, yo ahí, al obtener R en función de N o N en función de R, reemplazo, voy a usar sistema, igualo, sustituyo, etcétera, cualquiera de los métodos, y voy a obtener así respectivamente los valores de R y N sin ningún problema, y ahí voy a saber el precio o el valor original sin descuento. Ya, entonces ya por eso podríamos decir que la afirmación de la letra C es la correcta. Ya, así que hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado
hemos llegado al fin, después de no sé cuántas horas hemos estado. De verdad, no es que haya tenido botado el canal, sino que había hartas cosas por hacer. Hay hartas cositas, pero tenía pendiente esta clase de suficiencia de datos. Así que eso, pues gente bacán por entrar al YouTube, chiquillos, chiquillas ahí del colegio. Cualquier duda, como siempre, me la pueden hacer. No hay ningún problema. Hay que seguir con todo nomás y tratar de hacer ejercicio. Yo siento que ya tenemos harto material en el canal, entonces ahora falta que hay que hacer ejercicio, 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 ejercicio y cosas por el estilo. Ya algunos me están preguntando por la mate financiera. Ese es para dos, mate dos también. Tengo presente hacer un videito pronto, pronto, porque tengo material. He encontrado material, he buscado material. Especialmente tenía de, bueno, porcentaje, por supuesto, con las aplicaciones de interés simple compuesto. Pero también, como es financiera, también la FP, el sueldo bruto, sueldo líquido, y todas esas cositas que son interesantes, como, invertir, ahorrar, diferencia. Entonces, sí, voy a hacer una prontamente, así que denme tiempo, pero la voy a hacer, lo prometo. Ya, así que eso, gente bacán, se me cuida, que estén súper bien, disfruten ahí lo que queda de sábado y bueno, domingo y nos estaremos viendo para una próxima. Chau, chau.